Hola, buenos días, amada familia, plenitud de vida, ¿cómo están? Amigos y familiares que nos acompañan, ¿verdad? Qué bueno que estamos conectados en este inicio de semana, este día lunes, ¿verdad? Es una semana preciosa, ¿verdad? Creemos que hoy damos inicio, no creemos, sino hoy damos inicio a una semana laboral, ¿verdad? Nuestro primer día para nosotros es el domingo, que es el día que apartamos y nos consagramos para Dios en el sentido de juntos como el cuerpo de Cristo, adoramos, alabamos, glorificamos su nombre. Pero hoy es el primer día donde cada uno de nosotros pues, inicia sus actividades, ¿verdad? En las diferentes actividades que uno hace, ¿verdad? Y esta semana tendremos una semana muy bendecida de parte de Dios. Dice la palabra, ¿verdad? Que siempre el futuro siempre será mejor que el pasado. Así es que, dice la Biblia, nunca digan que el pasado es mejor, al contrario, siempre estemos declarando, ¿verdad? Profetizando, creyendo, ¿verdad? Proclamando que lo mejor está por venir. Así es que yo lo creo con todo mi corazón. Qué bueno que usted está conectado en esta mañana, ¿verdad? Yo le quiero pedir de favor, anime a otras personas, transmita, mande la invitación para que se puedan conectar por Facebook, por YouTube, de tal manera que hoy podamos ser muy bendecidos. Hoy vamos a dar la tercera parte, ¿verdad? Que iniciamos hace 2 semanas, ¿verdad? Y estuvimos hablando de orando por restauración, ¿verdad? Hemos dado 2 enseñanzas acerca de esto y hoy estaremos terminando, ¿verdad? Esta serie de enseñanzas, ¿verdad? Y la próxima semana, bueno, ya estaremos la guianza del Espíritu Santo para saber qué seguimos enseñando en estos tiempos de oración, ¿verdad? Pues estamos aprendiendo a orar conforme a los principios de la palabra. Así es que por favor todavía está a tiempo, ¿verdad? Comparte esta invitación de tal manera que todos podamos ser bendecidos en esta mañana. ¿Qué le parece si oramos, ponemos esto en manos del Señor, ¿verdad? De tal manera que podamos, Señor, confiar en su palabra. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por esta hermosa, preciosa oportunidad que tenemos, Dios, de poder meditar en tu palabra, Señor, de poder estudiar tu palabra. Salmo 1 está escrito, Señor, que si nosotros meditamos en tu palabra de día y de noche, seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, Señor. Señor, que da fruto en su tiempo, todo, Señor, que da fruto en su tiempo, su hoja no caerá y todo lo que hace prosperará. Y eso es lo que declaramos, Señor, para la vida de cada uno de nosotros, tus hijos, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, declaramos que estamos viviendo tiempos, Señor, ciertamente de aflicción, ciertamente, Señor, donde hay tinieblas, pero está escrito en tu palabra, Señor, que, Señor, donde mayor tiniebla, mayor oportunidad de que la luz brille, Padre. Y así somos tus hijos, la sal de este mundo, la luz de este mundo, Padre. Así que te damos gracias y, Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta preciosa oportunidad. Señor, hoy ponemos en tus manos la vida de cada uno de los que estamos aquí, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, pues vamos a dar inicio y con inicio de esta enseñanza, en donde vamos a terminar ahora sí que esta serie de enseñanzas que yo le puse orando por restauración. Orando por restauración. Todos necesitamos ser restaurados en algún área de nuestra vida. Y la restauración, de acuerdo a la Biblia, ¿verdad? No es volver al punto original, sino es mejorar, llegar al punto original, y mejorarlo. Tenemos el caso, por ejemplo, de Job, ¿verdad? Un caso muy clásico de restauración, donde Job perdió todo, ¿verdad? Pero al final le fue restaurado lo doble de lo que tenía. Y ese es el tipo de restauración que Dios, ¿verdad? Está en el corazón de Dios hacer por cada uno de nosotros. Restaurar cada una de nuestras áreas, llámese de salud, llámese de relaciones, llámese financiera, llámese como el área en la que usted necesita una restauración. ¿Qué tal la restauración de nuestra mente? ¿Qué tal la restauración la sanidad de nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar? Así es que hemos estado hablando de esto, ¿verdad? Yo le voy a pedir de favor, si usted no tuvo oportunidad de conectarse en los 2 lunes anteriores, búsquelos, ahí están en nuestra página de Facebook, de YouTube, y ahí la puede buscar, ahí los va a encontrar usted, ¿verdad? Son las enseñanzas que hemos traído a los 2 lunes anteriores. Así es que hoy, recordando un poquito, en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10, dice que es muy importante que nosotros,
nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y para hacer esto, dice que debemos de estar vestidos de toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo, ¿verdad? Y luego sigue diciendo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores, tinieblas de este siglo, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones espirituales. ¿Qué nos está hablando, mis amados? Que queramos usted o no, queramos nosotros o no queramos, estamos envueltos en una lucha espiritual. ¿Verdad? Desde que usted y yo recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, el diablo siempre está en guerra con nosotros, pero Él sabe que eres un perdedor y nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Solo tenemos que tener la verdad, conocer la verdad y actuar de esa manera. En el libro de Daniel, capítulo 10, ¿verdad? Cuando Daniel está intercediendo, viene un ángel a Daniel, en el versículo 12, y le dijo, entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídos tus palabras. Aquí la palabra clave es entender. Usted y yo tenemos que entender la manera, cómo estamos clamando, los tiempos que estamos viviendo. Dice, y a humillarte. Dice, en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé yo ahí con los reyes de Persia. ¿Qué está hablando aquí? De una que es muy importante que usted y yo entendamos, ¿verdad? Entendamos que hay una lucha espiritual, que entendamos los tiempos que estamos viviendo hoy, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, o sea, contra personas, contra familia, escúcheme por favor, sino es algo, un príncipe, es algo que está dominando cierta área de la vida de una persona. Entonces tenemos que aprender a hacerlo de una manera espiritual, ¿verdad? Y en nuestra oración clave que hemos tenido durante estas dos enseñanzas anteriores, la encontramos en 2 de Crónicas capítulo 7, donde Dios hace una promesa a Salomón de restauración. Y el Señor pone varias condiciones y le dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y llora y busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y mire bien lo que dice, y restauraré su familia, y restauraré sus finanzas, y restauraré su salud, y restauraré sus relaciones. Aquí en la palabra, por supuesto, dice restauraré su tierra. Entonces, esta es una promesa poderosa que el Señor le hace a Salomón. Le dice, después de que usted sabe, se construye el templo, se llevan sacrificios, se hace todo esto, adoración a Dios. Dice Dios, muy bien, si ustedes hacen esto, ¿verdad? Yo oiré, ¿verdad? Yo oiré desde los cielos, ¿verdad? Pero está diciendo aquí, hay condiciones que el pueblo tiene que hacer. Y dice, primeramente, y ya lo vimos en las sesiones anteriores, repito, si usted no tuvo oportunidad de conectarse, es importante que se conecte, ¿verdad? Que las busque, las escuche, porque estamos en la continuidad. Hablamos de la importancia dice, pero sí mi pueblo. Primeramente, entender que somos el pueblo de Dios. Número 2, que lleva mi nombre, no avergonzarnos de ser hijos de Dios, de ser pueblo de Dios. Dice, se humilla. Y estuvimos hablando todo lo que significa humillarnos, o sea, que es delante de Dios. Y además hablamos de los beneficios de cuando usted y yo reconocemos esa grandeza de Dios y nos humillamos delante de Dios, ¿verdad? Vemos todos esos beneficios que hay, ¿verdad? Entonces, eso lo vimos en las secciones anteriores. Luego dice, y ora. Es muy importante orar, pero orar de acuerdo a los principios como los estuvimos encontrando en la palabra en la sección la semana pasada. Y luego finalmente dice, y busca mi rostro. Y vimos la importancia de buscar el rostro de Dios. Escuche por favor, de buscar la presencia de Dios, de buscar el rostro de Dios. Aquí no nos está hablando, ¿verdad?, de buscar el milagro, sino buscar al Dios de los milagros. Y el Dios de los milagros, cuando le buscamos, dice que tiene recompensas para nosotros. Así es que hasta ahí vamos en estas dos tiempos que hemos tenido de oración, 2 lunes anteriores. Y hoy quiero tocar la última parte de este verso, de esta parte de la Escritura, y dice así, y se aparta de su conducta perversa. Cuando nosotros hacemos estas 6 cosas, ¿verdad?, lo entendemos que somos el pueblo de Dios. Número 2, que llevamos su nombre. Número 3, que se humilla. Número 4, que busca su rostro. Número 4, que ora.
Número 5, que busca su rostro. Y el 6, que hoy vamos a ver en este tiempo, y se aparta de su conducta perversa. Cuando nosotros entendemos estos 6 pasos, ¿verdad? Estas 6 verdades, estos 6 principios, entonces el resultado es este. Mire, el resultado es este, dice el Señor. Entonces yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Entonces nos vamos a enfocar en apartarse de su conducta perversa, ¿verdad? Es el último paso que nos falta de acuerdo a esta parte de la Escritura por revisar en las Escrituras. Entonces la primera pregunta que aquí sería para usted y para mí, ¿qué sería tener una conducta perversa? Si yo le preguntara a usted ahorita, ¿qué sería tener una conducta perversa? ¿En qué pensaríamos cuando hablamos de la palabra perverso, de la palabra perversa? ¿Qué se nos viene a la mente? Yo creo que es todo lo malo, ¿verdad? Todo lo malo que se hace, que hicimos, porque hay tanta perversidad en el mundo. ¿Cómo es posible que esa persona sea tan perversa? ¿Verdad? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué asesinas? ¿Por qué abusos sexuales? ¿Por qué abusos de este tipo? ¿Por qué, abusas del pobre? Y entonces empezamos, en este momento nosotros pensamos en perversidad, ¿verdad? Es de acuerdo, son cosas perversas, es una obra perversa, ¿verdad? Así lo vemos. O sea, es una persona que hace maldad, ¿verdad? Es lo que estamos hablando, una conducta perversa, ¿verdad? Es una persona maldosa, una persona que hace maldad. Y está bien, pero hoy vamos a ir un poco más profundo de acuerdo a la palabra, ¿verdad? ¿Qué es la perversidad? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la verdad? ¿Qué es? ¿Cómo define la Biblia la perversidad? Y quiero que me acompañes, por favor, ¿verdad? Al libro de Isaías, capítulo 17, en el versículo 10 y 11, Isaías 17, versículos 10 y 11, en la Nueva Traducción Viviente, dice así: ¿por qué? Hace una pregunta. ¿Por qué te has apartado del Dios que puede salvarte? ¿Te has olvidado de la roca que puede esconderte? Así que tal vez plante las mejores vides e importe los tallos más costosos. Tal vez eche retoños en el día que los trasplantes. Sí, hasta es posible que florezcan la misma mañana que los plantes. Mire, aquí lo que se está hablando es de milagros. Esto tiene que ser algo sobrenatural. Y aquí vamos a entrar algo bien, bien poderoso, mis amados. Muy poderoso. Yo quiero aquí toda su atención, por favor. Porque aquí nos está hablando, dice, pero nunca recogerás ni una uva de ellas. Su única cosecha, por favor, listos y listas, será una carga de aflicción y de dolor continuo. ¡Qué tremendo! ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia aquí en Isaías? Dice, tal vez plante las mejores vides e importe los tallos más costosos. O sea, hagas lo naturalmente, lo más excelente que puedas hacer las cosas. Dice, hagan lo mejor. Y si tal vez echen retoños en el día que los trasplantes, eso no es normal, eso es sobrenatural. Eso dice, tal vez Dios se mueva a favor de eso. Dice, sí, hasta es posible que florezcan la misma mañana que los plantes. Ok, pon mucha atención. O sea, está hablando de que pasen cosas sobrenaturales en tu vida. Pero ¿qué dice aquí? Dice, pero a pesar de que veas todo ese mover sobrenatural, dice, nunca recogerás ni una uva de ellas. Qué tremendo. Dice, nunca verás fruto. No importa cuánto trabajes, no importa cuánta excelencia hagas las cosas. No importa cuánto lo sobrenatural haya en tu vida o en mi vida. Dice, su única cosecha, y aquí usted y yo le tenemos que poner, su única cosecha será una carga de aflicción y de dolor continuo. Eso quiere decir que podemos aún, ¿verdad? Tener bendición de esto, pero dice que esta irá acompañada de aflicción y de dolor continuo. Es algo que usted y yo no queremos. La Biblia dice que la prosperidad que Dios nos da no añade tristeza. O sea, no añade aflicción, no añade dolor continuo. O sea, ¿qué nos está diciendo la palabra? Acuérdense, estamos hablando de conducta perversa. Entonces, ¿en dónde, según la palabra, está nuestra conducta perversa? Lo vamos a encontrar en el versículo 10. ¿En dónde empieza la perversidad? Versículo 10 dice, porque te has apartado del Dios que puede salvarte. Te has olvidado de la roca
que puede esconderte. ¿Qué está diciendo aquí, mis amados? ¿Qué es perversidad de acuerdo a la palabra? Es olvidarnos, separarnos, apartarnos de Dios y buscar, poner nuestra esperanza en otra cosa que no sea la roca, que no sea Cristo Jesús. Ahí es donde empieza, o la perversidad tiene su raíz. Lo estoy dejando para que usted medite eso. Por favor, es bien importante esto que estamos viendo este día lunes. ¿Dónde empieza la perversidad de una persona que ha conocido de Dios? Cuando empezamos a poner nuestra confianza en personas, en cosas que no es Dios. Cuando empezamos a decir, mi esperanza está en ese negocio, mi esperanza está en ese trabajo, la esperanza de mi familia está de esta manera. Cuando dice la palabra, ¿por qué te has apartado de Dios? ¿Por qué has puesto tu esperanza? ¿Por qué te has olvidado de la roca en la que puedes esconderte? Wow. Entonces, la raíz de la perversidad da inicio, mis amados, cuando nosotros nos apartamos de Dios. Cuando nosotros ya empezamos a depender del dinero del banco, del dinero que tenemos en el banco, del negocio, de la familia. Mire, un error muy común que yo veo en la iglesia es que mi relación con Dios depende de mi relación, cómo estoy con mi esposa, cómo estoy con mi esposo. Si mi relación está buena con mi esposa, entonces sirvo a Dios. Si mi relación está bien con mis hijos, entonces sirvo a Dios. O sea, cuando debe ser todo lo contrario. De mi relación con Dios, yo debo de entender que dependen todas mis demás relaciones. Entonces, mis amados, cuando nosotros abandonamos a Dios, y usted dice, no, pastor, espéreme, yo no lo abandono. No, la importancia, lo que estamos viendo hoy, sigues creyendo en que el único camino para ser bendecido aquí en la tierra es seguir los mandamientos de la palabra de Dios. O ya empezamos que nosotros, por nuestros esfuerzos, por nuestros conocimientos, por nuestras habilidades, por nuestros talentos, ahí empieza la perversidad. Empezar a dejar a Dios. Y digas en tu corazón, dice la Biblia en el Deuteronomio, y digas en tu corazón, yo soy el que he traído esta riqueza, y te olvides de tu Dios. Eso es lo que está diciendo aquí. Cuando usted y yo podemos olvidarnos y ponemos la esperanza en cualquier otra persona o en otra situación. ¿Qué tenemos que hacer, mis amados? Es cuando usted y yo giramos la atención de la palabra al sistema de este mundo. Usted lo tiene que meditar esto, si es posible escribirlo. Es cuando giramos la atención de la palabra y ahora ya nuestra atención no está en la palabra, ya no está ahí lo que la Biblia dice, ahora nuestra atención es cómo dice el mundo que lo debemos de hacer. Mire, yo espero que usted haya asistido ayer a la congregación. Haya asistido ayer al auditorio, haya asistido ayer y hayamos hecho iglesia. Yo quiero animarte como tu pastor que te ama, como tu amigo. No dejemos de congregarnos. Salgamos de nuestra zona de confort, decir, bueno, mire, yo a veces escucho, es que no fui el domingo porque tenía otras cosas que hacer. Espérame. El domingo, la primera cosa, nuestro primer compromiso, buscar el reino de Dios y su justicia, es ir y adorar al Señor, irme y congregar con los hermanos. Pero pastor, usted sabe lo del virus, usted sabe toda esa situación. Póngase su tapabocas. Póngase sus lentes de seguridad si usted quiere. Pero no tomemos eso como pretexto, mis amados lindos. Así como usted va al súper, así como usted va a su trabajo, así como usted va a hacer lo que usted tiene que hacer con todo. Así, mis amados. Pero dice la Biblia, no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. ¿Sabe cuál es el problema ahora de esta pandemia del virus? Es un ataque contra la iglesia. Entonces ya no nos congregamos, benditas redes, gracias a Dios por todo. Mire, hoy gracias a Dios podemos estar conectados a través de estas redes. Pero las redes nunca suplen, mis amados, el congregarnos como iglesia. Nunca lo va a suplir. Mire, su servidor, está en los dos servicios los domingos. En la tarde normalmente lo que hago es escuchar el servicio de la tarde, nuevo, volvernos a escuchar. Retroalimentarnos, lo checo a veces con algunas personas que están en producción para ver detalles a corregir, o yo mismo algunas cosas que tengo que cambiar, corregir en la forma de predicar. Y nunca, mis amados, mire, lo puede ver esto en una pantalla grande y cómodo en su sillón, nunca
nunca, por favor, nunca va a ser lo mismo que estar en el auditorio. Por favor, nunca. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a alejarnos. No, pastor, yo no me alejo, yo escucho, sí, pero empezamos a decir, bueno, yo creo que no es tan importante congregarnos, yo creo que aquí lo puedo escuchar. Yo he escuchado a personas que dicen, no es necesario ir a la iglesia, aquí yo me reúno y aquí leo la Biblia porque no es necesario. Eso no dice la Biblia. La Biblia no dice, no dejemos de congregarnos, porque somos el cuerpo de Cristo. Animémonos unos a otros a hacer las buenas obras. Entonces, ¿qué empezamos a hacer, mis hermanos? Empezamos a poner pretextos que nosotros mismos nos empezamos a creer. Y eso es muy peligroso. Cuando yo mismo me empiezo a autoengañar. Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Cuando empezamos a tener ideas equivocadas y las aceptamos como buenas. Y ahorita es un gran problema, hermano, porque el sistema de este mundo a lo bueno le llama malo y a lo malo, ¿cómo le llama? Bueno. ¿Cuántas cosas están haciendo ahí que dicen, es bueno, está bien, bueno, no me quiero meter en todo ese rollo, pero todas esas leyes que se están autorizando y todo eso que ha habido, ¿cómo le están llamando al mundo? Bueno, es que es bueno. El niño puede escoger ahora su sexualidad, eso es bueno, es parte de su manera de pensar a los 5 años, a los 8 años, por favor. Ahora, ¿cómo le está llamando el mundo eso? A eso el mundo le está llamando bueno. Y ahora congregarnos en la iglesia, ¿cómo le está llamando el mundo? Eso es malo. A lo bueno le llaman ¿qué? Malo. Y a lo malo, ¿cómo le llaman? Bueno, entonces usted y yo tenemos que tener cuidado cuando empezamos a caer en esos errores, en esos engaños del enemigo. Entonces mire lo que dice Isaías, ¿por qué? ¿Por qué te has apartado de Dios? Y aquí podríamos tomarnos mucho tiempo, mis amados. Ahora, ¿qué es apartarme de Dios? Ok. Es que yo voy a un lugar, yo voy al templo los domingos para ser bendecido, pero escúcheme por favor, para ser de bendición. Para ser de bendición. Eso fue lo que Dios le dijo a Abraham. Abraham, te voy a bendecir para que seas de bendición. Y cuando usted y yo vamos, ¿sabe qué somos? Somos de bendición. ¿Verdad? Ahí nos reunimos. Pero muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué se está haciendo, mis amados? ¿Qué es la perversidad de acuerdo a la palabra? Alejarnos de Dios. Alejarnos de sus principios. Alejarnos de sus mandamientos. Ahí empieza toda obra perversa. Y todo lo que se hace después es un resultado de haberse alejado de Dios. ¿Recuerda el hijo pródigo? Dice que él fue y perdió a Dios, y le perdió a Dios él pidió al Padre su herencia y se fue. Y dice que vivió ¿cómo? Que vivió perdidamente. Ahora, ¿en dónde empieza eso? ¿Verdad? Porque ¿dónde empieza a vivir en perdición? Porque él se alejó del Padre. Él se alejó del Padre. Y eso es lo que, ¿dónde empezó toda la obra perversa que el hijo pródigo pudo haber hecho? Hasta llegar a comer de las algarrobas, de los alimentos de los cerdos, cuando se empezó a alejar. Cuando se alejó de la protección de su padre. Y mire, quiero ir viendo Romanos capítulo 21. Romanos capítulo 1. Quiero que veamos algo. Esto yo lo estaba meditando anoche. Y mire lo que dice Romanos 1, versículo 21. Dice así. Yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Pónganle mucha atención y casi vamos a ir terminando con esto. Romanos 1, 21. Dice así, es cierto, ellos conocieron a Dios. Bien, aquí está hablando de personas que conocieron a Dios, que recibieron a Jesús, que conocían los mandamientos de la palabra. Pero ¿qué pasó? Pero no quisieron adorarlo como a Dios. Wow. No quisieron, solo lo vieron como alguien que me bendice, alguien que hace algo por mí, pero no, mi hermano, Dios es digno de adoración y de obediencia al 100%. Dice, pero no quisieron adorarlo como a Dios, ni darle gracias. No tuvieron gratitud. En cambio comenzaron, o escuche, yo no lo estoy diciendo, está escrito en la palabra. En cambio comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios, como las que le acabo de mencionar hace un momento. Como resultado,
La mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. ¿Conoce usted a alguien así? Que sus razonamientos están bien, lo que él piensa, eso está bien, no aceptan consejo, no va la palabra. Dice, y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí está hablando de lo que hizo el pueblo de Israel cuando salió, ¿recuerda? Empezó a levantar ídolos, ¿verdad? Ya sea de personas o de animales. Entonces, cuando hicieron eso y decidieron abandonar al Dios que los había sacado de Egipto con mano poderosa, entonces Dios los abandonó. Eso es muy tremendo. Ellos se apartaron de Dios y Dios los abandonó. ¿Pero para qué los abandonó? Dice, para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Entonces, ¿dónde estaba esa situación, mis amados? ¿Dónde estaba la obra perversa? Cuando decidieron hacer otras cosas, rendirle culto a otras personas, a otras situaciones antes que Dios. Dice Dios, muy bien, hagan lo que ustedes quieran. Y si rindieron culto, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó. Wow. ¿Verdad que a nosotros nos gusta disfrutar las cosas que Dios creó? Claro. A mí me gusta disfrutar un buen alimento, estar bien en casa, tener un buen auto, una familia. ¿Sabes? Son las cosas que Dios... Alguien me comentó, que no entendió el sábado, cómo Dios formó del hombre, ¿verdad? Del polvo levantó al hombre, pero la mujer le levantó de la costilla de un hombre. Eso es diferente. Es bueno amar a la esposa, por supuesto. Dice la palabra que ames a tu esposa como Cristo ama a la iglesia, pero no dice que pongas a la esposa en primer lugar o al esposo en primer lugar antes que a Cristo. Esto es lo que está diciendo. Ahora sigamos leyendo, dice. Por esta razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Mire bien, aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, mire bien, es que no es tan importante eso. Aquí está, pensado que era una tontería, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones. ¿Recuerda? ¿De qué tenemos que apartarnos? De toda conducta perversa. Aquí está. Se llenaron de toda clase de perversiones. Y va a empezar a marcarle, y va a empezar a hablar de algunas perversiones. Dice, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. ¿Le suena algo a la realidad de lo que estamos viviendo hoy? Obras perversas. ¿Pero dónde inició esa obra perversa? Cuando se alejaron de Dios. Miren lo que sigue diciendo. Traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. ¿Les suena con algo lo que estamos viviendo hoy? Mire, esto fue escrito miles de años antes. ¿Será esto que inventando nuevas formas de pecar? Y lo dice, no quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen estas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen peor aún, incitando a otros también que lo hagan. Wow. Entonces, ¿qué está diciendo aquí, mis amados? Que cuando las personas se apartan de Dios, que hacen cosas malas. ¿Cuál es la raíz de la perversidad? La maldad. ¿Y cuándo viene la maldad? La maldad es una consecuencia de apartarnos de Dios. No hay mayor obra perversa, mis hermanos, que nosotros podamos hacer, escúcheme, que ser ingratos con Dios, que alejarnos del Dios que nos ha bendecido, que alejarnos del Dios que dio a su Hijo para que nosotros tuviéramos vida eterna. No sé cuántos años nos queden en vida, solo Dios lo sabe. Pero los años que nos queden, los años que vamos aquí en la tierra, 70, 80, 90, los que Dios tenga destinados para cada uno de nosotros, no es nada en comparación a vivir toda una eternidad con Él.
Pues que no podemos olvidarnos de ese Dios que nos dio la vida eterna. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, mis amados? Es que voy a cambiar mi conducta. Mire, en nuestras propias fuerzas no podemos. No podemos. El apóstol Pablo decía, miserable de mí. Mire quién decía esto. El apóstol Pablo decía, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, por más que digamos, ya no voy a hacer eso, ya no voy a hacer, y tal parece que sí, ya no lo voy a hacer, y tal estamos pensando en lo que sí vamos a hacer, ¿no? Es como cuando a usted le dicen, se va a poner a dieta y dice, no coma esto, ¿qué es lo que más se nos antoja? Lo que nos dicen que no comamos. Entonces, ¿qué hago, pastor? Si no puedo hacer, entonces, ¿qué tengo que hacer? Muy bien, Hechos 3:19 nos da la respuesta. Dice así, ahora pues, arrepiéntanse. Cambien su manera de actuar. El arrepentimiento, un cambio de manera de pensar y un cambio de manera de actuar. Y vuélvanse a Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Involucrarnos en las cosas de Dios. Involucrarnos en su palabra. Mis amados, arrepentimiento. No se trata por mi culpa, no. ¿Qué he estado haciendo mal y qué voy a arrepentirme? Voy a cambiar mi manera de pensar y voy a cambiar mi manera de actuar. ¿Qué fue lo que me alejó de Dios? Pues lo que sea, todos estamos, aquí no estamos para condenarnos de unos a otros. Podemos ser engañados de diversas maneras. Pudo haber sido cosas que nos atrajeron, cosas que nos desviaron. Pero ¿cuál es el consejo que nos da la palabra? Dice, muy bien, lo único que tienen que hacer es arrepentirse, cambiando su manera de pensar, cambiando su manera de actuar, pero eso no lo van a lograr si no se vuelven a Dios. ¿Qué es volverme a Dios? Volver a depender de Él. Volver a decirle, Señor, aquí estamos. Volverle a decir como cuando le dijo Pablo, cuando tuvo ese encuentro con Jesús, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Pues cuando nos empezamos a involucrar en su palabra, cuando nos empezamos a involucrar en sus actividades, cuando no dejamos de congregarnos, cuando empezamos a hacer de acuerdo a lo que está escrito en la palabra, cuando empezamos a hacer de bendición a otros, cuando empezamos a pensar menos en nosotros y empezamos a hacer de bendición para otros. Eso es lo que está diciendo. Vuélvense a Dios para que sus pecados sean borrados y de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. Entonces, mis amados, ¿qué tiene que venir? Arrepentimiento. ¿Para qué? ¿Qué es el arrepentimiento? Un cambio de manera de pensar, de actuar. ¿Cómo lo logro? Volviéndome a Dios, volviéndome a sus principios, volviendo a su palabra. Proverbios 28:13 dice aquí, ¿qué otra cosa debo de hacer? Dice aquí, los que encubren sus pecados no prosperarán. Los que encubren sus pecados no prosperarán. Pero si los confiesan y los abandonan, o sea, hay un arrepentimiento, recibirán misericordia. Entonces, arrepentimiento, ese arrepentimiento de volvernos a Dios. Santiago 5:16 dice así, confiénsense los pecados unos a otros y oren los unos para los otros para que sean sanados. Busquemos una persona que nos pueda ayudar, que podamos confesarle y que pueda orar por nosotros. Dice así, porque la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Pues ahí están, mis amados. 6 pasos. ¿Verdad? Hoy, ¿qué tenemos que hacer? Alejarnos. ¿De qué nos alejamos? De toda conducta perversa. ¿En dónde empieza la perversidad? En alejarnos de Dios. Dice que cuando usted y yo nos alejamos de Dios, da inicio a nosotros toda obra, toda conducta perversa. Entonces, para alejarme de mi conducta perversa, cualquiera que ésta sea, mis amados, ¿qué tengo que hacer? Volverme a Dios. Arrepentirme. Decirle, Señor, tú eres mi roca de salvación. ¿A dónde más iré, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, Padre. Amén. Volver a depender de Dios. Involucrarnos en las cosas de Dios. Volver a nuestras primeras obras de amor. Mis amados, lindos, preciosos que me está escuchando, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, familiar que nos está acompañando hoy. Deje de favor, deje de excusarse. Deje de poner pretextos que solo están en sus propios razonamientos. Vayamos a lo que está escrito. Por favor, vayamos a lo que está escrito. Y no malinterprete las escrituras, por favor. No saque de contexto la escritura.
Porque a veces, ¿qué es sacar de contexto? Cuando tomamos solo un verso, ¿verdad? Pero que nos conviene, pero lo sacamos del contexto en el que está escrito, mis amados. Cuando tomamos las escrituras a nuestro favor. ¿Te recuerda eso? El mismo diablo hizo eso, recuerda, cuando le puso las tentaciones a Jesús. ¿Qué hizo? Aviéntate del pináculo que acabó, está escrito. Así, el diablo le mencionó las escrituras, aviéntate, a él mandará ángeles para que te tomen en sus brazos. Pero el Señor le dijo, sí, pero escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. O sea que, mis amados, es bien importante. Un error muy común que yo veo que se comete es sacar a las escrituras y tomar un verso y sacarlo de su contexto. Así es que, pues ahí está, mis amados. Mis amados, familia, plenitud, amigos, familiares, ahí está. ¿Qué debemos de hacer? Bueno, alejarnos de toda obra perversa. ¿Cómo? Y usted dice, bueno, no, pastor, es que ahí usted habló de cosas muy fuertes, bueno, yo no, la Biblia, de homicidios, yo no hago todo eso. Muy bien, bendito sea Dios. No lleguemos a hacerlo. Porque si usted y yo nos apartamos de Dios, déjeme decirle algo. El apartarnos de Dios, ¿verdad? Todo lo demás solo es cuestión de tiempo. Si usted se ha apartado de Dios, dices, no más. No tenemos que llegar a que nos pasen cosas extremas. ¿Para qué llegar a eso, mis amados? ¿Para qué exponernos? ¿Para qué exponernos nosotros? ¿Para qué exponer a nuestra familia? ¿Para qué exponer todo eso? Arrepintámonos ahora. Y el resultado de seguir estos 6 pasos, de estas 3 enseñanzas, esta siendo la tercera, es, entonces yo perdonaré todos sus pecados, es decir, quitaré toda pared que hay entre Dios y nosotros, la bendición de Dios. Esa pared ya fue abolida, ya fue quitada en Cristo Jesús. Pero toda esa pared que nos separa de la bendición de Dios. Y luego, muy importante, y restaurará, y bendecirá al doble todo lo que el enemigo te ha quitado, todo lo que el enemigo. Pues muy bien, todo lo que el enemigo nos ha robado, porque usted sabe que el enemigo es un ladrón, ¿verdad? Él es un ladrón. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esto y vamos a orar por esta restauración. Pero mis amados, toda oración, escúchenme por favor, va acompañada de una acción. Amén. Oremos por favor, no se desconecte, vamos a orar. Padre, queremos darte gracias en este hermoso día, Padre, inicio de semana, Señor. Señor, queremos poner nuestra vida delante de ti, mi Dios. Y Padre, hoy queremos volver a ti, Señor. Queremos decirte, Señor, que tu Santo Espíritu maravilloso nos dirija, nos guía, Señor, hacia toda verdad, Señor. Muchas gracias por este tiempo, papá. Muchísimas gracias. Bendecimos tu nombre, Padre. Te damos gracias, Señor. Y, Señor, hoy tomamos la decisión de volver a ti, Padre. De dejar todas esas ideas, Padre, que nos han alejado de tu palabra, de congregarnos, que nos han alejado de ser de bendición, de visitar a otras personas, Señor. Señor, que como hijos de Dios no perdamos ese gran privilegio de ser de bendición a otros, Padre. Señor, esas ideas equivocadas al temor, al contagio, tantas cosas, Dios. Yo no estoy hablando, Señor, de ser desobedientes. Señor, haciendo los cuidados que nos han pedido que hagamos, Dios. Pero cubrirnos sobre todo con ese escudo de la fe, Señor. Con que podremos apagar todos dardos de fuego del maligno, Señor. Señor, en esta mañana yo te doy gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Porque cada uno de nosotros, Señor, ha conocido esa verdad y esa verdad nos está haciendo libres, Padre. Y, Señor, hoy volvemos nuestro corazón a ti, Padre. Y hoy queremos decirte, Señor, como te dijo Pablo cuando tuvo ese encuentro contigo, Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga, Padre? O como cuando Jesús iba a ir a la cruz, que dijo, Señor, si es posible, pasa de mí este tiempo, Señor, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Así te pedimos, Señor, en todos los que hoy estamos conectados, Señor, y los que estarán conectando en el transcurso de los días, Señor. Que cada uno de nosotros venga con un arrepentimiento genuino, Señor. Y, Padre, podamos decir, Señor, volvemos a tu palabra, Señor. Y podamos venir con un arrepentimiento genuino y decir, Señor, tú eres la roca de nuestra salvación.
En el nombre de Jesús, todo esto te lo pedimos, Señor, y reconocemos que no podemos hacerlo si no es bajo la guianza y la dirección de tu Santo Espíritu, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Pues ahí está, mis amados, orando por restauración, orando y accionando, orando y accionando. ¿Accionando en qué? En las 6 cosas que estuvimos, en los 6 puntos que acabamos de ver, ¿verdad? Bueno, que en esta tercera sección, esta tercera enseñanza vimos. Yo le quisiera animar que vea usted las 3 enseñanzas juntas, ¿verdad? Yo estoy seguro Dios le va a bendecir, ¿verdad? Ese es el deseo de mi corazón como su pastor, como su amigo, como su familiar, que Dios lo bendiga, lo prospere en todo lo que usted haga, pero eso lleva a hacer acciones de parte nuestra, amén. Así es que bueno, pues no me resta más que desearle una semana bendecida por Dios, guardado por Dios, ¿verdad? Prosperado, que Dios prospere toda obra de sus manos, que Dios le dé sabiduría, gracia y favor en todo lo que usted emprenda, ¿verdad? Me encanta esa oración que el apóstol Pablo hizo por la iglesia de Corintios, donde dice: el amor de Dios, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo sea con todas ustedes. Ahí está involucrada todo el favor y la bendición de la Trinidad. Amén. Pues que tenga una excelente semana. Quiero invitarle, por favor, el día de mañana vamos a tener a las 8 de la noche vamos a tener un servicio muy especial en línea. Estamos hablando de levantando y fortaleciendo familias fuertes. Mañana, el día de mañana a las 8 de la noche vamos a tener un invitado que yo estoy seguro le va a bendecir, va a bendecirle grandemente. Yo creo que él le va a compartir algo, mis amados, que va a revolucionar su vida. Por favor, invita a todas las personas que necesiten algo que Dios haga en su familia. Si no necesita nada, que afirme Dios su familia. Esto será el martes a las 8 de la noche, ¿verdad? Y el miércoles, pues a las 10 tenemos la reunión de mujeres, la pastora Elvira con la reunión de mujeres. Y el viernes a las 10 de la mañana tenemos intercesión pastoral por cada uno de nosotros, por nuestra familia, por nuestra ciudad, por el Bajío, ¿verdad? Esto es el viernes, ¿verdad? Y ya sabe, miércoles, jueves, viernes y sábado tenemos grupos de amistad. Hay un grupo para usted. Si usted ya está, lo felicito, ¿verdad? Si usted no está en un grupo de amistad, por favor, llámenos, escríbanos, ¿verdad? O llame a la oficina y con mucho gusto le vamos a ayudar. Y el domingo, esto va a estar glorioso, ¿verdad? El domingo vamos a tener nuestros 3 servicios. El primero a las 9, presencial en línea. El segundo a las 11:30, presencial en línea. Y el tercero a las 7:30 en línea. Dios lo guarde, Dios lo bendiga rica y abundantemente. Bendiciones.